Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días. El presidente Evo Morales está interno desde hace 3 días en una clínica de la zona sur. Dijeron una clínica de Achumani, es lo más preciso que se consiguió averiguar. El presidente Evo Morales siempre crea un suspenso en torno a su estado de salud, porque no por primer mandatario, sino por líder todopoderoso, pues no puede enfermarse. Cada vez que tuvo una enfermedad fue un suspenso tremendo. Bueno, recordemos que el presidente Evo Morales tuvo 2 operaciones de rodilla después de estos partidos de fútbol en los que siempre él es el 10 en el equipo de la presidencia. Parece que sufrió dolencias y le operaron las rodillas. Después de eso no ha participado, me parece, en ningún partido de fútbol. Y luego apareció el nódulo, el sospechoso nódulo el año pasado. Se hablaba de que podía tener cáncer, que no era cáncer, en fin, sospechas, misterio, total, que se fue a Cuba para variar. Antes había tenido en 2009 una operación en la nariz, que parece que tanto la operación de la rodilla como la operación de la nariz pues resultaron caras, entonces optó por irse a Cuba, pero otras cosas porque pues él definitivamente confía en los médicos cubanos y no en los bolivianos. El 17 fue el año que cerró con las grandes movilizaciones médicas, y los médicos le dijeron, bueno, ¿por qué no se atiende acá? Y respondieron, 5 médicos lo han visto y acá no lo han podido curar, recordará usted. Y entonces el colegio médico dijo, diga, ¿qué médicos no lo han podido curar? Si es un nódulo simple, en cualquier hospital del país, ya sea caja de seguridad u hospital público municipal, lo podían operar, pero se fue a Cuba con una operación exitosísima porque ha recuperado la voz y ha seguido dando los discursos de plaza, 2 o 3 al día, que son imparables, recorriendo todo el país cuando está en el país, porque normalmente no está en el país. Bueno, ahora está 3 días, desde hace 3 días, en una clínica de Achumani. Bueno, en Achumani hay una clínica que se llama La Sagrada Familia, que es una clínica privada. No creo que esté ahí. La otra segunda clínica es una clínica medio clandestina, que es la de los cubanos, que ha sido montada para atender a la rosca gobernante, los ministros, cuando un pariente próximo, un amigo de Cuba se enferma, pues allí lo llevan, y es la clínica casi particular del presidente Evo Morales. Entre la clínica Sagrada Familia y la clínica de los cubanos, yo creo que está en la clínica de los cubanos. Es solamente un tincazo, ¿no? Porque la información oficial no ha sido dada. ¿De qué padece el presidente y por qué está enfermo? ¿Quién sabe? La versión oficial dada el martes anterior en un comunicado no médico, sino un comunicado del gobierno, dice que es una revisión de rutina. Es fantástico, todos los bolivianos tendríamos que tener una revisión de rutina, una vez al año, ir al médico, por favor, análisis de sangre, de orina, de azúcar, rayos X, a ver cómo están mis pulmones, cómo está mi corazón, a ver todos, ¿no? Papá Nicolau, las mujeres, a mí me parece fantástico, refleja la seriedad del presidente y de su equipo en el Ministerio de la Presidencia, porque toda persona tiene que cuidarse y mejor prevenir que lamentar. Bueno, todos los bolivianos no podemos hacer lo mismo. Los que tenemos seguridad social no tenemos tiempo para eso, ni el seguro social le permite a uno irse 3 días a estar en una cama recibiendo atención médica preventiva. No existe esa figura, ¿no? Y si usted va al hospital de clínicas,
pues todos los análisis los tiene que hacer en los laboratorios privados de alrededor, cuestan una fortuna. ¿Qué le voy a decir? Una fortuna, una radiografía, 500 bolivianos, imposible, imposible. Pero lo que me llama la atención es que todos estos análisis preventivos, estos de laboratorio, incluyendo el rayos X, no se hace internándose, eso no ocurre, ¿no? Usted hace el análisis de laboratorio llevando sus pruebas, 7 de la mañana va al laboratorio, deja las botellitas, y usted espera los resultados, a ver cómo está todos los análisis del resultado de estos estudios de laboratorio. No necesita internarse. Me parece extraño que el presidente esté 3 días interno en una clínica. Dice que mañana vuelve a sus labores y es muy posible. La fotografía publicada se lo muestra risueño, fuerte, buen peso, ni gordo ni flaco, está bastante bien, de apariencia está 100 puntos el presidente Evo Morales, pero una internación 3 días en una clínica no deja los puntos suspensivos. Esperemos que todo salga bien y que la salud del presidente siga boyante, siga espectacular y que no tenga absolutamente nada grave. Bueno, a mí me preocupa otro tipo de saludos, ¿no? Me preocupa por qué el presidente Evo Morales, sabiendo que no puede, sabiendo que la Constitución le dice que no puede quedarse, pues él quiere quedarse. ¿Por qué el presidente Evo Morales aplica toda la fuerza de una dictadura para hacérselas pagar con unas mujeres que le dijeron Bolivia, dijo no, ni siquiera le dijeron, se pusieron unas poleras con Bolivia, dijo no, y caramba, la fuerza de la dictadura llegó hasta ellas, las detuvieron, las interrogaron, es muy grave, esto me preocupa, esta lógica me preocupa, la lógica de la revancha, no hay perdonazo para los políticos. Bueno, estuve leyendo y encontré unos artículos muy interesantes, uno en particular de Pier Giorgio Sandri, seguramente es italiano, un especialista, un artículo fantástico que recopila los estudios y las conclusiones de una cantidad impresionante de psicólogos, sociólogos, en fin, para describir el perfil de las mentes de los autoritarios. No es que me refiera directamente al presidente Evo Morales, que todos sabemos ha sido electo, no ha habido un golpe de Estado de por medio, o sea, es un gobierno democrático y él mismo dice yo no soy dictador, de tal modo que no vamos a hacer ninguna alusión personal, pero me interesó el tema del autoritarismo desde el punto de vista psicológico. Es más, cuando en el planeta hay 55 países que padecen un régimen autoritario. Quiere decir que 1 de cada 3 habitantes del planeta Tierra padecen un régimen autoritario. Esto significa 2.000 millones de seres humanos que estamos sometidos a regímenes autoritarios. Entiéndase regímenes autoritarios, aquellos países que están gobernados ya sea por un solo partido o por una sola persona. Con China y Rusia, pues ya nos aproximamos a los 2.000 millones de habitantes, ¿no? A ver, ¿qué dicen los entendidos sobre esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la mente de los autoritarios? Autoritarismo que puede llegar, por supuesto, a convertirse en una dictadura ya sin ningún tipo de embellecimiento, dictadura en secos. Bueno, un doctor, especialista, un psicólogo que ha estudiado los regímenes autoritarios, muchos libros a propósito de esto, ¿no? La huella autoritaria,
desde Julio César, pues hasta pasando por Saddam Hussein o Gaddafi, se llama John Gunther. Bueno, él dice que todos los dictadores son anormales, que la mayoría son neuróticos, ¿no? Y describe, por ejemplo, a Adolf Hitler, ¿no? Que lo señala que es un hombre con paranoias, con muchos complejos, y que a consecuencia de estas paranoias y complejos, pues, terminan en crímenes atroces, en purgas internas, en purgas étnicas, etc. Dice, es común que los dictadores, una vez instalados en el poder, pierdan la cordura. No lo digo yo, es este estudioso, John Gunther, es decir, que todos son locos, ¿no? Y pone algunos ejemplos para sostener su teoría. Idi Amin, por ejemplo, en Uganda, se hizo declarar no solo rey de todas las bestias, pero rey de Escocia. Otro, ¿no? Un dictador en Turkmenistán, Niyansum, hizo construir un castillo de hielo en el desierto. Bueno, en comparación a esto, un edificio de 28 pisos para administrar el gobierno de Bolivia parece de lo más cuerdo, ¿verdad? Bueno, la causa, dice, estaría en un trastorno genético. Dice que hay una descompensación de un gen que se llama AVB RPI, ¿ah? Que es un gen que regula la capacidad de generosidad. Bueno, es una teoría, ¿no? Vamos a otro. Se llama, este es muy grave. Esta teoría es muy interesante y grave. Daniel Esquivel se llama, ¿no? Es miembro de la Sociedad de Psicólogos Políticos. Y él dice que todos, especialmente los políticos, han desarrollado una estructura cerebral, ¿no? Que está situada en el tronco encefálico. Es lo que él llama cerebro de reptil, ¿no? Y dice que todos lo tenemos, pero que cuando estas personas se sitúan en un lugar de poder, entonces esta famosa estructura de dominador, pues se desarrolla, y entonces este tronco encefálico, que es lo que él llama el cerebro de reptil, empuja hacia el dominio, hacia la agresividad, a la defensa de su dominio, a la ubicación en la cúspide jerárquica, vertical y además indiscutida, ¿no? Es decir, que es un problema también, oiga, biológico, ¿no? Y que dice que todos lo podemos tener, pero que esto se desarrolla cuando pues empezamos a disfrutar las mieles del poder. Entonces salta el cerebro del reptil, ¿verdad? Y empuja hacia el dominio. Es interesante la teoría de Daniel Esquivel. Dice Daniel Esquivel, pues imagínense cuando este hombre o mujer que llega al poder descubre todo lo que puede hacer con una orden o una firma, toma conciencia de su capacidad para influir en la vida de los demás. Si la persona no está preparada, entonces es solo cuestión de tiempo para que el cerebro reptil se apodere de los resortes del mando. Bueno, hay otras teorías, ¿no? Por ejemplo, hay un dato más interesante en lo que dice Esquivel, no quiero saltarme. Dice, el resultado de esto, ¿no? De estos mecanismos, ¿no? De esta mente que se apodera del poder, que luchará por su espacio en la estructura vertical del poder, el resultado es la de la pérdida del contacto en la realidad.
lo ve solo, aislado, no escucha, sin contacto con la gente, agresivo. Uno lo ve cometiendo errores que uno no piensa que alguien con sentido común podría cometerlos. Y cada vez, esta es otra cualidad, cada vez está más rodeado de incondicionales que solo le dicen sí. Bueno, no estamos describiendo a ningún equipo de gobierno, esta es una teoría de Daniel Esquivel. Vamos a José Álvarez, es otro interesante psicólogo, es profesor de ESADE, sociólogo de la Universidad de Harvard. Dice que en su opinión no puede haber una psicología común para todos los dictadores, porque no hay ni siquiera una para los demócratas. Dice, algunos no tienen nada en especial, simplemente son jefes de su tribu. Explicar las dictaduras en términos de personalidad, dice, no tiene ningún amparo científico. Entonces, el dictador no es ni un loco, ni un superhombre, sino una persona corriente, se pregunta, ¿no? Y responde, tal vez sí, hubiera que identificar un rasgo común en estas personas, sería la frialdad, el ejercicio despiadado del poder, no tienen sentimientos, no padecen emociones, no tienen sentido de humor ni capacidad de reírse de sí mismos. No entienden que la democracia es en el fondo un juego de roles. Esta es la opinión de José Luis Álvarez. Otra opinión que ya data del siglo XVI, pensador francés, Etienne de la Boétie. Este es el que más me gustó, escúchenlo. Dice, él escribió sobre que los seres humanos tienen una tendencia casi natural a la servidumbre. Ustedes dirán, rechiflarán, ¿cómo que los seres humanos tienen una tendencia natural a la servidumbre? Y continúa, dice que esta tendencia lleva a que los pueblos se subordinen a hombres que a menudo no tienen una personalidad desbordante. El pueblo sufre el saqueo, el desenfreno, la crueldad, no de un Hércules o de un Sansón, sino de un hombrecito. A menudo este mismo hombrecito es el más cobarde de la nación. Desconoce el ardor de la batalla, vacila ante la arena del torneo y carece de energía para dirigir a hombres mediante la fuerza. De ahí que si la personalidad de los dictadores no es el factor clave para explicar las características de una dictadura, tal vez, dice este pensador francés, tal vez, habría que cambiar de enfoque y hablar qué ocurre en la psicología de los ciudadanos. Sí, ¿qué nos ocurre para soportar a estos dictadores? Bueno, otro, el padre del psicoanálisis, Carl Jung, dice, los dictadores siguen dos patrones. Uno es el jefe de la tribu, es el caso de Mussolini, o es el brujo o chamán, Hitler. Yo creo que es un gran error pensar que un dictador se convierta en tal por motivos personales, por ejemplo, por un trauma o algo así. Los dictadores tienen que encontrarse con condiciones adecuadas para producir una dictadura, de tal modo que hay condiciones que favorecen para que surja un dictador. A finales de los 60, otro psicólogo, Gustav Weichowski, publicó un libro sobre la psicología de los dictadores. Y él decía, ciertos factores psicológicos colectivos favorecen al ascenso de la dictadura. La obediencia y la sumisión ciegas a una autoridad autodesignada son posibles únicamente cuando el pueblo se siente debilitado, cuando busca que alguien lo salve. En tales circunstancias, el yo colectivo, hackeado por su sentimiento de impotencia, regresa a una etapa más infantil y busca ansiosamente ayuda, apoyo y salvación. Así, el grupo confía en este individuo y lo venera del mismo modo
que un niño ingenuo confía en su padre. Por lo tanto, envuelve a la persona en la persona del líder en un aura de mitología. Para ellos el dictador es como la encarnación de sus propios ideales y deseos, la realización de su propio resentimiento y su propia grandeza. Creen en las promesas del líder, pues le atribuyen omnipotencia, y es cuando el influjo del dictador sobre las masas recuerda el poder exhibido por un hipnotizador. Bueno, de acuerdo a Vygotsky, la posición del dictador sería inconcebible sin el apoyo material y moral de sus discípulos. Bueno, después evidentemente el ascenso del dictador, ¿no? Cuando el ascenso del dictador ya cansa al pueblo, bueno, ahí ya no quiere irse, ¿verdad? Y cuando ya no quiere irse, ¿no? Íñiga Piñuel, que es pensador español, entonces dice, bueno, cuando ya no quiere irse, los dictadores recurren al chivo expiatorio, crean una crisis artificial, enemigos internos o externos, teorías del complot para perpetuarse en el poder. Entonces, dice, el rasgo de estas personas es primero que manipulan, encandilan, encantan y están en campaña electoral permanentemente. Y reitera, cuando ya ni siquiera esto les sirve, pues igual no se van, y la culpa es de otros, ¿no? Y pide sacrificios, y pide que el pueblo se sacrifique. El único que no se va a sacrificar y el único que va a salvarse es él mismo, el dictador. No está mal hacer una revisión de todos estos estudios y análisis. Cualquier coincidencia es casualidad. Aquí lo importante, sí, me parece, es esta psicología social. El presidente está en una clínica, el presidente Evo Morales, para hacerse unos estudios que tendrán que ver con alguna dolencia física o un estudio regular, preventivo, una vez al año, etcétera. Los que sí creo que tenemos que ir al psicólogo de manera masiva somos todos nosotros. ¿Cómo podemos aguantar la conculcación de nuestros derechos? ¿Cómo podemos aguantar que pisoteen nuestra Constitución? ¿Cómo podemos aguantar tanta corrupción? ¿Cómo podemos aguantar que se violen los derechos humanos, que maten a nuestros hermanos y que aquí no pasa nada? Bueno, hasta aquí llegué. Con otro informe y otro abrazo para ustedes, será hasta mañana. Usted está escuchando Cabildeo.